La prueba racionalista leibniziana del ser necesario para explicar por qué existen en absoluto entes contingentes. Leibniz presenta versiones del argumento cosmológico racionalista en El origen último de las cosas y en las secciones 36 a 39 de la monadología. Samuel Clarke hace lo propio en Una demostración del ser y los atributos de Dios. Todas están disponibles en diversas ediciones. Para los atributos divinos. Santo Tomás de Aquino plantea muchos razonamientos para derivar los diversos atributos divinos en Summa Theologiae, parte primera, cuestiones 3 a 26. Y en Summa Contra Gentiles, libro 1, capítulos 14 a 102. Una presentación simplificada y formal de la prueba. Habiendo aclarado el núcleo general de este sexto argumento a favor de la existencia de Dios, será útil de nuevo disponer de un resumen presentado de modo más formal. Puede plantearse como el filósofo tomista analítico Edward Charles Fesser lo plantea. Proposición número 1. El principio de razón suficiente sostiene que hay una explicación para la existencia de cualquier cosa que existe y para el hecho de que tiene los atributos que tiene. Proposición número 2. Si el principio de razón suficiente no fuera verdad, entonces las cosas y los sucesos sin explicación alguna o inteligibilidad serían extremadamente comunes. Proposición número 3. Pero esto es justo lo contrario de lo que tanto el sentido común como la ciencia descubren. Proposición número 4. Si el principio de razón suficiente no fuera verdad, entonces no podríamos confiar en nuestras propias facultades cognitivas. Proposición número 5. Pero de hecho sí podemos confiar en estas facultades. Proposición número 6. Aún más, no hay modo justificado de negar la verdad del principio de razón suficiente y aceptar al mismo tiempo, de modo general, que hay explicaciones genuinas en la ciencia y la filosofía. Proposición número 7. Pero hay muchas explicaciones genuinas en la ciencia y la filosofía. Proposición número 8. Por tanto, el principio de razón suficiente es verdad. Proposición número 9. La explicación de la existencia de cualquier cosa va a encontrarse o bien en alguna otra cosa que la causa, en cuyo caso es contingente, o bien en su propia naturaleza, en cuyo caso es necesaria. El principio de razón suficiente descarta cualquier presunta tercera alternativa, en la cual la existencia de una cosa no sea explicada por nada. Proposición número 10. Hay seres contingentes. Proposición número 11. Incluso si la existencia de una cosa contingente individual pudiera ser explicada por referencia a alguna otra cosa contingente previa, que a su vez fuera explicada por otro miembro anterior, y así hasta el infinito. El hecho de que la serie infinita como un todo existe quedaría sin explicar. Proposición número 12. Explicar esta serie por referencia a otra causa contingente fuera de la serie, y entonces explicar esta en términos de otra cosa contingente más, y así hasta el infinito, meramente daría lugar a otra serie cuya existencia quedaría sin explicar. Y postular aún otra cosa contingente fuera de esta segunda serie acabaría generando el mismo problema otra vez,
Proposición número 13. Por tanto, ninguna cosa contingente o serie de cosas contingentes puede explicar por qué hay cosas contingentes en absoluto. Proposición número 14. Pero que hay cosas contingentes tiene que tener alguna explicación, dado el principio de razón suficiente. Y la única explicación que queda es en términos de una causa que sea un ser necesario. Proposición número 15. Aún más, el hecho de que una cosa contingente individual permanece en la existencia en cualquier momento requiere una explicación. Y dado que es contingente, esta explicación tiene que estar en alguna causa simultánea distinta de ella. Proposición número 16. Si esta causa es ella misma contingente, entonces incluso si tiene aún otra cosa contingente como su propia causa simultánea, y esta, otra más, y así hasta el infinito, entonces tendremos de nuevo una serie infinita de seres contingentes, la existencia de la cual seguiría quedando sin explicación. Proposición número 17. Por tanto, ninguna cosa contingente o serie de cosas contingentes puede explicar por qué una cosa contingente particular permanece en la existencia en cualquier momento. Y la única explicación que queda es en términos de una causa simultánea que sea un ser necesario. Proposición número 18. Por tanto, tiene que haber al menos un ser necesario para explicar por qué existen en absoluto cosas contingentes y por qué permanece cualquiera de ellas en la existencia en todo momento. Proposición número 19. Un ser necesario tendría que ser puramente actual, absolutamente simple o no compuesto, y la existencia misma subsistente. Proposición número 20. Pero por principio solo puede haber una cosa que sea puramente actual, absolutamente simple o no compuesta, y la existencia misma subsistente. Proposición número 21. Por tanto, solo hay un ser necesario. Proposición número 22. Por tanto, es el mismo ser necesario el que es la explicación de por qué existen cosas contingentes en absoluto, y la causa de la existencia de toda cosa contingente particular en todo momento. Proposición número 23. Por tanto, este ser necesario es la causa de todo, excepto de sí mismo. Proposición número 24. Algo que es puramente actual, absolutamente simple o no compuesto, y la existencia misma subsistente, tiene que ser también inmutable, eterno, inmaterial, incorpóreo, perfecto, omnipotente, totalmente bueno, inteligente y omnisciente. Proposición número 25. Por tanto, hay un ser necesario que es uno, puramente actual, absolutamente simple, la existencia misma subsistente, causa de todo excepto de sí mismo, inmutable, eterno, inmaterial, incorpóreo, perfecto, omnipotente, totalmente bueno, inteligente y omnisciente. Proposición número 26. Pero que exista tal cosa es lo que significa que Dios existe. Proposición número 27. Por tanto, Dios existe.
Si a usted no le convence la prueba laiciana del principio de razón suficiente, deje su objeción o objeciones en los comentarios y le explicaré en qué se equivoca. Y así concluiría la serie de 6 pruebas irrefutables de la realidad de Dios por el canal de Un Cristiano Católico Tradicional. Quien quiera ayudarme puede suscribirse al canal, darle pulgar arriba al video y compartir el mismo. Gracias por ver y que Dios le bendiga.